Chicuelos hermosos y maravillosos, bienvenidos a este instante santo de estudio y reflexión. Iniciemos, como siempre lo hacemos, con la oración del capítulo 2 del libro de texto, con la intención de elevar nuestra frecuencia y disponernos a escuchar en nuestro interior la voz y recordar la verdad que somos, los santos hijos de Dios, por siempre inocentes, amorosos y eternos. Respira profundo. Toma una postura que te resulte cómoda y preferiblemente coloca tu espalda recta. Y di para tus adentros: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde sea que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. En esta oportunidad vamos a abordar un tema muy importante: las leyes del caos. Esta es una cuestión neurálgica en la comprensión del libro Un curso de milagros. En la pasada entrega, Mayer nos habló de forma magistral respecto del ego. En esta oportunidad vamos a adentrarnos en la estructura psiconeurolingüística del ego, es decir, cómo construye el discurso que direcciona la demencia que le da vida a la ilusión onírica y de la que estás preparado para trascender. Siempre hemos dicho que las cosas del espíritu son especiales y poseen un estilacho, entre comillas, único. Este material debieron recibirlo el pasado martes 18, pero en el tiempo de estudio y preparación pasé por varias experiencias, caóticas unas y otras muy caóticas, que me condujeron a escribir el libreto unas 3 o 4 veces, grabar unos audios, los cuales perdí, posteriormente grabar este libreto y todos los del equipo, Bellis, Mayer, Félix y mi persona, por razones distintas, nuestros teléfonos no almacenaron el audio. Y es que el Espíritu Santo tenía un mejor plan para todos. Que yo pasara por esa serie de vivencias, entre las cuales 2 pernotas por surtir gasolina y un proceso de salud propio y de mi padre, para llegar a comprender lo que Jesús nos apunta en el capítulo 21, razón y percepción, de que somos responsables de lo que vemos. Y de forma pasmosa nos dice: iniciamos la cita. Esto es lo único que tienes que hacer para que se te conceda la visión, la felicidad, la liberación del dolor y poder escapar completamente del pecado. Di únicamente esto, pero dilo de todo corazón y sin reservas, pues en ello radica el poder de la salvación. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo
lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. No te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que te hace y se te hace. Reconoce únicamente que estabas equivocado y todos los efectos de tus errores desaparecerán. Fin de la cita. ¡Guau! ¡Guau! Recordar esto. Yo pedí vivir en esta ilusión llamada Venezuela, mas yo soy quien elige los sentimientos que experimento. No se trató solo de pedir la expiación de mi mente, fue la ocasión para observar con detenimiento las leyes del caos, que además están insertas dentro del capítulo 23, cuyo nombre es muy emblemático: la guerra contra ti mismo. Mirar esas leyes urdiendo tramas en mi mente, y cada vez que pido la expiación, ciertamente una sensación de calma fluía desde el interior, y esa observación fue siendo cada vez más aguda. La primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. O, dicho en palabras coloquiales, cada cabeza es un mundo. El contenido metafísico de esta ley caótica señala que existen tantos dioses creadores como criaturas hay en los universos, y la verdad es el resultado de un proceso cognitivo cuyo fundamento experiencial lo dan los sentidos físicos de percepción. Esto no tiene nada de malo. Solo muestra lo bien adoctrinado que hemos sido por la cultura dualista, que se fundamenta en que somos diferentes. Incluso cuando observamos detalladamente nuestro cuerpo, podemos notar que el dedo pulgar izquierdo es distinto del derecho, tal vez más grueso o delgado, o quizás corto o largo. Así también, un lado del cuerpo es más flexible que el otro y en consecuencia más largo o chico. Si hasta ahora te parece razonable esta ley, pues muy bien, felicidades. Estás listo para dar un salto cuántico importante. Si cada cabeza es un mundo, el mundo en que vives, el mundo en que vivo, lo fabricaste tú, lo fabriqué yo. Las diferencias entre padres e hijos, los conflictos de pareja, las turbas entre hermanos, los actos de corrupción de los funcionarios públicos, las guerras entre las naciones, las enfermedades, las violaciones a derechos fundamentales, actos lascivos, pandemias, entre otros tantos. ¿Y das fe de que eso existe? Una noticia: lo fabricaste tú. La seguridad de que el mal existe es el resultado de la creencia en la separación. Tal y como lo indica Jesús en el capítulo 2, uno de los aspectos que dio origen a la idea de la separación es la creencia de que es posible cambiar lo que Dios creó. En consecuencia, existen grados y niveles de, entre comillas, realidad, lo cual se opone al primero de los principios de los milagros que apunta: no hay grados de dificultad en los milagros, no hay ninguno que sea más difícil o más pequeño. Todas las expresiones de amor son máximas. Entonces, asumiendo el 100% de responsabilidad de nuestra historia, los sentidos a experimentar comienzan a tener otros matices. Lo primero, intuitivamente nos planteamos la posibilidad de una realidad paralela.
Es decir, si mis sentidos físicos testimonian que luego de 25 horas de espera pude surtir gasolina y no hay grados de dificultad en los milagros, hay algo que no es verdad. Así como yo, otros cuentan historias de 72 y muchas más horas de espera para surtir gasolina. Pero durante el plazo de tiempo, siempre que invocaba la expiación para mi mente, me serenaba y hasta podía ver a los demás como si fueran parte de una pantalla de cine. Ese, entre comillas, desprendimiento, ¿a qué se debe? Esta primera ley del caos afirma que la verdad es diferente para cada persona. Entonces, mientras estaba bajo los efectos de la petición y en consecuencia en conexión con el Espíritu Santo, mis sentidos físicos percibían distancia, alejamiento entre las demás personas y yo, pero una parte de mí podía sentir plenitud. Todo esto al mismo tiempo. Esta observación me mostró cómo opera el ego y todos los arquetipos de los cuales se sirve para lidiar con la defensa de lo que considera es su verdad. Carl Jung define los arquetipos como elementos del inconsciente colectivo humano que se manifiestan de forma repetida en los sueños, en los relatos, en el arte plástico o en los mitos, incluyendo los de las religiones y todas las culturas. Fin de la cita. Es el mago, la emperatriz, el emperador, el guerrero, el sumo sacerdote, la sacerdotisa, entre otros muchos. Estos arquetipos potencian la proyección de la ilusión de separación, de que hay buenos y malos. Cuando detallamos el tema que estamos abordando en esta oportunidad, las leyes del caos, no podemos dejar de recordar que en los predios científicos se habla de la teoría del caos, cuyo autor principal es Edward Lorenz. Dicha teoría es el estudio cualitativo de la conducta inestable y aperiódica de sistemas dinámicos no lineales y deterministas. Aun cuando la aplicación de esta teoría inicialmente se realizó en los campos de la meteorología, cada vez ha ido ocupando espacio en las ciencias sociales, matemáticas y física, pues en ella se explica que el caos precede al orden, y dentro del aparente caos yace un orden. La célebre teoría del Big Bang, que explica el origen del universo, muy en consonancia con lo que la mayoría de las cosmogonías religiosas y filosóficas apuntan, dice: según este paradigma, el universo comenzó hace unos 14.000 millones de años, con una gran explosión. Inmediatamente después de que ocurriera este fenómeno, se crearon el espacio, el tiempo, la energía y la materia. Todo lo que nos rodea, la ropa, el agua, los árboles, nuestros coches y casas, absolutamente todo esto está constituido por la materia formada por el Big Bang. El hidrógeno que tiene el agua se formó inmediatamente después de ocurrir el Big Bang. Esto lo apunta Edwin Hubble en 1929. Ahora bien, en un curso de milagros, la palabra caos no significa desorden o confusión, sino sistema de creencia errado. Nos dice Jesús: es esencial que se entienda cuál es su propósito, porque su fin es crear caos y atacar la verdad. Esto nos lo apunta en el libro de texto capítulo 23. De manera tal que la convicción de la primera ley caótica, la verdad es diferente para cada persona, es la fuente psiconeurolingüística que alimenta la ilusión en la que vivimos. Psico
pues se refiere al patrón de pensamientos. Neuro marca los circuitos neuronales comprometidos en el sostenimiento de cada verdad, con mayor énfasis en el cerebro reptil y mamífero o límbico. Ya sea desde el matiz científico o desde la visión de un curso de milagros, el caos supone una mirada hacia la relación causa-efecto. En el caso de nuestro libro sagrado, Jesús rotula lo siguiente. Iniciamos la cita. Las ilusiones encuentran ilusiones, la verdad se encuentra a sí misma. El encuentro de las ilusiones conduce a la guerra, mas la paz se extiende a sí misma, al contemplarse a sí misma. La guerra es la condición en la que el miedo nace, crece e intenta dominarlo todo. La paz es el estado donde mora el amor y donde busca compartirse a sí mismo. La paz y el conflicto son opuestos. Allí donde uno mora, el otro no puede estar. Donde uno de ellos va, el otro desaparece. Fin de la cita. Así pues, podríamos preguntarnos, ¿qué es la verdad? Recordemos el prefacio. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Puede ser reconocida pero no cambiada. Aplica a todo lo que Dios creó y solo lo que Él creó es real. Está más allá del aprendizaje porque está más allá del tiempo y de todo tipo de proceso. No tiene opuesto, ningún comienzo y ningún final, simplemente es. Fin de la cita. Entonces, la verdad que el ego busca defender no procede de Dios. Su fuente no es el amor y la paz de la que cree aspirar realmente es un conjunto de condiciones externas que si se dan producen paz, es decir, algo muy condicionado y a merced del punto de vista individual egoico. Por ejemplo, si no hubiese escasez de gasolina, hubiera paz. La segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado, es que no hay nadie que no peque, por lo tanto, todo el mundo merece ataque y muerte. Fin de la cita. Seguramente esta ley te remonta al famoso pasaje bíblico de la mujer adúltera, que como era tradición, estaba siendo apedreada, y Jesús llegó y dijo: quien se considere libre de pecado, que lance la primera piedra. Y las personas depusieron la acción. El metamensaje de esta ley es que tenemos amigos y enemigos que cualesquiera que sean los medios de autodefensa están justificados, pues atacar y dar muerte está bien. Muchos de nosotros hemos matado, aun cuando no asesinado a alguien. En reiteradas ocasiones nos hemos hecho eco de frases como: es que me provoca matarlo. ¿Cómo se le ocurre hacer o decir eso? Refiriéndonos a alguna situación en la que nos hayamos sentido muy mal, seguramente atacados, invadidos, abochornados. Y esto no discrimina vínculo consanguíneo ni de afinidad. La intención de esta revisión no es flagelarnos, sino elegir de nuevo y pedir la expiación de la mente, y establecer el discernimiento de que el ego tiene un plan para la salvación y el Espíritu Santo tiene otro plan para la salvación. Tal como nos dice Jesús en la lección 77, iniciamos la cita. El plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos. Mantiene que si tal persona actuara o hablara de otra manera, o si tal o cual acontecimiento o circunstancia externa cambiase, tú te salvarías. De este modo, la fuente de la salvación se percibe constantemente como algo externo a ti. Cada resentimiento que abrigas es una declaración y una aseveración en la que crees, que reza así:
Si esto fuese diferente, yo me salvaría. El cambio de mentalidad es necesario para la salvación, por lo tanto se lo exiges a todo el mundo y a todas las cosas excepto a ti mismo. Fin de la cita. Recordemos lo que ya apuntamos. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Si admitimos que todo el mundo merece ataque y muerte, es comprensible porque las estadísticas de personas con diagnósticos de síndrome ansioso-depresivo, ansioso-compulsivo, bipolaridad y depresión, entre otros, es cada vez mayor. La industria farmacéutica cada vez diseña nuevas moléculas para medicinas psicotrópicas, lo cual resulta muy rentable y aún no logra satisfacer el mercado que los verdaderos cambios en estos pacientes no los impulsan las medicinas, sino el cambio de actitud. Es decir, una disposición a analizar quiénes realmente son. Esto conduce directamente a la tercera creencia descabellada que hace que el caos parezca ser eterno. Si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia que su Hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. Fin de la cita. La creencia de que Dios nos odia convierte a Dios en nuestro enemigo. Nos condena eternamente, pues nuestro Salvador se ha convertido en nuestro destructor. Solo la destrucción puede ser el resultado final. Esta creencia fundamenta todo el lenguaje apocalíptico de la Biblia y de otros libros fundamentales de muchos dogmas. En este punto quiero destacar lo que Deepak Chopra nos aporta en su libro Conociendo a Dios. Allí nos señala que nuestra percepción de Dios y relación con Dios es directamente proporcional al área del cerebro más desarrollado. Así pues, la creencia en un Dios iracundo, vengativo, caprichoso, castigador, corresponde al cerebro reptil. En el caso de la percepción de un Dios todopoderoso, es propio de las cualidades del cerebro límbico, el que compartimos con los mamíferos. Por su parte, la percepción de un Dios de paz destaca las cualidades del cerebro neocortical, donde operan los hemisferios derecho e izquierdo. Esta consideración nos plantea algo muy interesante. El cerebro no es el órgano donde opera la mente, mas sus funciones potencian la mente. En la clarificación de términos, Jesús nos dice que, iniciamos la cita, la mente es el principio activo del espíritu, el cual le suministra a este su energía creativa. Cuando el término va con mayúscula, se refiere a Dios o a Cristo, es decir, a la mente de Dios o a la mente de Cristo. El espíritu es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el único Hijo de Dios o Cristo. Fin de la cita. Cuarta ley. El ego atribuye valor únicamente a aquello de lo que se apropia. Esta supuesta ley es la creencia de que posees aquello de lo que te apropias. Fin de la cita. Esta ley justifica la cultura consumista, la competencia en satisfacción permanente. No obstante, todos tenemos el impulso a amar, y ese impulso motiva la búsqueda de algo superior que no se encuentra en la dualidad de la ilusión, ni en la pretensión de ser especiales, diferentes o mejores que los demás. Quinta ley del caos. ¿Qué es aquello que tanto anhelas de tu enemigo? ¿Qué es aquello que con tanto tesón
te intenta ocultar y que merece incluso la muerte? Este principio alega que hay un sustituto para el amor, entre comillas. El impulso al amor puede llevarnos, y de hecho todos lo hemos vivido al menos una vez, en buscar en el exterior satisfacernos internamente. El apego a lo que está de moda es un ejemplo de cómo actúa esta ley. La cultura metrosexual, tecnosexual, el esnovismo pretende convertir hábitos disociales en dioses, pues la pretensión de ser especial y de llenarse de cosas especiales genera grandes conflictos de convivencia consigo mismo y con los demás. Chicuelos hermosos y maravillosos, este tema, las leyes del caos, merece nuestro discernimiento, reflexión y entendimiento. Hemos dado solo una pasada, porque este tema es mucho más profundo y lo iremos abordando en sus matices cada vez más en lo sucesivo. Sugerimos vuelvan al audio anterior, el ego, en el que Mayer nos expuso todas las características del ego y cómo superar y trascender al ego. Nos permitimos hacer esta sugerencia porque luego de escuchar este audio, seguramente podrás tener mucho más claro cómo poder direccionar tu propia experiencia en esta dinámica de autoobservarte permanentemente, lo cual te va a permitir también calibrar tu propia experiencia. Cada una de estas leyes del caos, tal como nos dice Jesús, está diseñada para mantenernos allí, en la finitud, en la limitación. Activar todos nuestros sentidos para poder observar lo que estamos pensando y lo que estamos diciendo y lo que estamos sintiendo la mayor cantidad de veces en el día nos va a permitir comenzar a tener una mirada mucho más certera de nosotros mismos. Pero recuerda, siempre podemos volver a elegir. Y en el momento en que no estemos sintiendo paz, es porque hemos decidido de manera inadecuada. Y podemos ir al Espíritu Santo y pedirle a Él que Él decida y elija nuevamente por nosotros ante Dios. Somos responsables de lo que vemos. Y eso es importante tenerlo presente. Amorosamente, Joy Bellis Rodríguez, Mayer Correa, Félix Ordaz y quien te habla, Maylen Berenguel. Fundación Sanamente Amor.